Buenas noches, yo soy Patricia Karina Alvarado Enríquez y este es mi testimonio de vida. Yo nací cuando mi madre tenía apenas 17 años. El hombre que me engendró no se hizo cargo de mí ni me reconoció. Mi madre, inmadura, joven, sola e inexperta, se apoyó en mis abuelos y bisabuelos para que se encargaran, me criaran y me cuidaran, mientras ella trabajaba. Yo vivía con ellos y con mis tíos, a los cuales consideraba mis hermanos mayores. Veía a mi abuelo y a mi abuela como mis padres. Todos ellos me cuidaban y yo era aparentemente una niña feliz. A los 4 años comencé a sufrir abuso sexual por parte de un tío, un vecino y un amigo de la familia. Yo vivía aterrada porque sabía que lo que estaba sucediendo estaba mal. Ellos me tenían amenazada. Me decían que si yo le contaba a mis abuelos lo que estaba sucediendo, no me iban a creer y me iban a correr de la casa porque finalmente yo no era su hija. En la escuela, los niños eran muy crueles conmigo. Todo el tiempo se burlaban de mí. Me llamaban bastarda, hija de nadie, y esto me hacía sufrir mucho. Pero tampoco se lo contaba a nadie porque no quería generar problemas. Durante años, mi juego favorito fue fingir mi muerte. Me acostaba en una cama y comenzaba a despedirme de mis abuelos, de mis tías, y me imaginaba que ellos me pedían perdón por no cuidarme. Lloraba hasta quedarme dormida. El abuso sexual duró años, al igual que las burlas. Cuando cumplí 10 años, mi mamá decidió casarse. Ella estaba embarazada y quería que yo fuera a vivir con ella. Yo tenía miedo porque realmente no la conocía y a pesar de todo lo que vivía en casa de mis abuelos, era la única familia a la que yo había tenido. Finalmente, mi opinión no contaba. Mi madre me llevó a vivir con ella. Su esposo fue siempre respetuoso, amable y cariñoso conmigo. Se esmeraba realmente por ser un padre para mí, pero desgraciadamente mi mamá no pensaba igual. Los dos trabajaban durante mucho tiempo y me dejaban sola en casa casi todo el día. Entonces yo empecé a fumar, a salirme sin permiso de la casa. Me volví sumamente rebelde y comencé a sentir odio por mi madre. Esto generó muchos problemas entre ella y yo. A pesar de que su esposo siempre trataba de mediar las cosas, cuando yo tenía 13 años, mi madre me corrió de su casa por primera vez. Viví un tiempo en condición de calle. Ahí empecé a tomar, continué fumando y me involucré en drogas. Después de un tiempo, busqué a mis abuelos y volví a vivir con ellos. Entré nuevamente a la secundaria y durante la semana era una niña buena, estudiosa, recatada y obediente. Los fines de semana los pasaba con mi mamá, con su esposo y con mi hermano. En este tiempo bebía, fumaba y frecuentaba a mis amigos. Cuando yo tenía 13 años, nuevamente fui abusada sexualmente por un amigo de mi papá. Yo sentía que tenía un letrero pegado en la frente que decía «Viólame». Cuando terminé la secundaria, regresé a vivir a casa de mi mamá, llena de vicios, resentimientos, odio hacia ella. El único motivo que me hacía querer estar en su casa era que no había nadie que me pusiera límites, no había nadie que me cuidara. Este fue un tiempo de fiesta, un tiempo de excesos. Me volví promiscua, ya que yo pensaba que a través del sexo podía mostrarle a los hombres que los quería. Tenía mucho miedo. No quería estar sola, no quería seguir sintiéndome insignificante. Todo el tiempo me mantenía en peligro y lo que hacía era con la finalidad de lastimar y avergonzar a mi madre. Había mucho odio en mi corazón hacia ella. Constantemente pensaba y planeaba las formas para matarla. Lo único que me detenía a hacerlo era pensar en mi hermano y en mi papá. Cuando cumplí 17 años, conocí un grupo de jóvenes con los que tomaba y salía a fiestas. Me hice amiga de uno de ellos
En ese entonces tenía la mala costumbre de confiar mi vida a cualquiera. Ese joven estaba interesado en una amiga y yo en el novio de la amiga. Así que planeando cómo separarlos, terminamos siendo novios él y yo. Él era un joven de mi edad, con una posición económica muy alta. Sus papás tenían mucho poder y dinero. Al poco tiempo, él comenzó a celarme. Era un joven sumamente violento, alcohólico y cocainómano. Ocupaba todo lo que yo le había contado para humillarme, para lastimarme y para burlarse de mí. No me permitía ir a la escuela, tener amigos, no me dejaba hablar con nadie. Cuando salíamos con alguien más, yo tenía que caminar tomada de su mano, con la cabeza agachada, y no podía responder ni siquiera un saludo. Si no hacía lo que él quería, él me golpeaba. A pesar de que yo vivía en casa de mis abuelos, él dirigía por completo mi vida. Yo le tenía mucho miedo, estaba amenazada por él. Él me decía que si yo lo dejaba, me iba a matar, no solo a mí, sino también a mis abuelos. Yo lo vi haciendo muchas cosas graves. Sabía entonces que era capaz de cumplir su amenaza. Teníamos 2 años y medio de relación cuando yo me embaracé. A diferencia de muchas chicas que se embarazan a propósito para atrapar a un joven, en mi caso fue al revés. Él buscó durante mucho tiempo ese embarazo, ya que decía que de esa forma sería suya toda la vida. Durante el embarazo, el maltrato no cesó. Él continuó golpeándome y agrediéndome. Me advirtió desde un principio que no reconocería a nuestro hijo y que sus papás no podían saber de la existencia de nuestro bebé. Aún así, yo continué con él y no permití que mis abuelos hablaran con sus padres. Tampoco permití que le exigieran hacerse cargo de mí y de su hija. Cuando mi hija nació, él me dijo que tenía que irme a vivir a casa de mi mamá, porque la casa de mis abuelos era una porquería y su hija no podía crecer ahí. Sabía además que en casa de mi mamá podía tenerme más controlada y entrar y salir cuantas veces él quisiera. Obviamente, yo lo hice. Una vez en casa de mi madre, el maltrato se volvió más fuerte. Yo, como siempre, me volví sirvienta de mi mamá para pagar mi estancia y la de mi hija en su casa. Aun cuando hacía esto, cuidaba de mi hermano menor, hacía la comida y cumplía con todos los deberes, un día para ella no fue suficiente. Mi mamá me obligó a salir para ir a buscar al padre de mi hija. Yo moría de miedo, ya que no podía salir a la calle sin su consentimiento. Ni siquiera me permitía bañarme o usar zapatos. Pero aquel día tuve que hacerlo. Fui a buscarlo para hablar con él y decirle que tenía que darme dinero, o de lo contrario, mi mamá nos echaría a mí y a mi hija de su casa. Cuando llegué, él estaba preparándose para ir a una fiesta. Cuando él me vio ahí, me dio 2 bofetadas y me reclamó el haberme salido de mi casa. Me dijo que como castigo me iba a llevar con él, pero no podía levantar la cabeza ni hablar con nadie. Llegamos a la fiesta. Me dejó sentada en un rincón y me dijo que no podía moverme de ahí hasta que él regresara. Pasaron muchas horas y yo sabía que tendría problemas con mi mamá por eso. Entonces, a pesar de mi miedo, comencé a buscarlo dentro de la fiesta. Cuando lo encontré, él estaba besando a alguien. Yo me llené de ira, de impotencia, de dolor. Le grité por su nombre y salí corriendo de ahí. Él me alcanzó y me golpeó como nunca antes lo había hecho. Me dejó tirada en medio de la calle. Cuando reaccioné, estaba en un hospital. No sabía cuánto tiempo había pasado. Lo único en lo que pensé fue en mi hija. Cuando regresé a casa de mi mamá, ella no me permitió entrar. Me dijo que me fuera sin permitirme darle una explicación de lo que había sucedido. Yo, desesperada, toqué la puerta, la pateé, grité,
Quería que me permitiera entrar por mi hija. Mi bisabuela, que estaba ahí, me pidió a través de la puerta que me fuera, que no empeorara las cosas. Yo estaba aterrada, no sabía qué hacer. Me fui y busqué a unos viejos amigos. Estúpidamente confié en ellos. Creí que iban a ayudarme, pero solo me dieron de tomar hasta embrutecerme. Al día siguiente me llevaron nuevamente a casa de mi madre, esto con la intención de sacar a mi hija mientras ella estaba en el trabajo. Pero cuando llegué, ella había entregado a mi hija con su padre y sus abuelos paternos. Yo enloquecí, sabía que no la recuperaría. Durante mucho tiempo viví en la calle. Caí nuevamente en vicios. La pasé alcoholizada y drogada hasta que enfermé. Lo único que quería era morir. Unas jóvenes con las que estaban buscaron a mi abuela y ella me llevó nuevamente a su casa. Cuando el padre de mi hija se enteró que había vuelto, él me buscó y yo regresé con él, porque sabía que esa era la única forma en la que recuperaría a mi hija. Confiando en esta promesa, pasé 7 años más de maltrato, de golpes, humillaciones, y lejos de mi hija. Un día, sin más, él decidió que quería tener otro hijo, que buscaríamos un departamento y traería a mi hija mayor a vivir con nosotros. Yo accedí. Nos fuimos a vivir juntos. Yo estaba nuevamente embarazada. Mi hija mayor ya estaba a mi lado, pero ella tenía entonces 7 años. Ella no quería estar conmigo. Era para ella una desconocida. Para ella, su madre y su padre eran sus abuelos paternos. La historia desgraciadamente se repetía. Ella no era feliz y yo conocía y entendía su sufrimiento. Aunque el padre de mis hijas nos tenía en una jaula de oro, sus agresiones y maltrato no cesaron. Por el contrario, se extendieron a mis hijas. Esto finalmente me hizo reaccionar. Yo estaba enferma. Después de que mi segunda hija nació, estuve muy grave. Fui diagnosticada con pancreatitis y cálculos en la vesícula. Me internaron en varios hospitales. Él me acompañaba, pero solo para torturarme. No se cansaba de repetirme: ¿por qué no te mueres? Eres una carga, eres una inútil, un estorbo. Mira cuánto dinero estoy gastando en ti. Pero esto ya no me importaba. Lo único que yo deseaba era recuperarme, salir de ahí y ser feliz con mis hijas, aun cuando sabía que dejarlo sería más difícil que salvarme de aquella enfermedad. Cuando salí del hospital, me dediqué a provocarlo. Sabía que solo si él me corría, saldría de ese infierno. En uno de esos intentos, él me encontró hablando por teléfono sin su permiso, y el momento llegó. Me echó a la calle con mi bebé. Mi hija mayor decidió que ella no quería venir conmigo, y recordando lo que yo sufrí cuando era niña, la dejé con sus abuelos. Por primera vez en mi vida, busqué ayuda. Le confié a mi padre todo lo que me había sucedido y él me ayudó. Tiempo después, él se divorció de mi madre, ya que no podía creer todas las cosas que ella me hizo y de las que fue cómplice. Me llevó a terapia, ya que debido al maltrato yo estaba muy mal. Rentó para mí y para mi bebé un departamento. Me ayudó económica y moralmente. Cuando estuve un poco mejor anímicamente, hablé con mi familia acerca de todo lo que había vivido. Fue muy fuerte para todos ellos, incluso para mí. Nunca antes había hablado de todas las cosas que pasé. Al final de la terapia en el CAVI, Centro de Ayuda para las Víctimas de Violencia Intrafamiliar, me ofrecieron incluir mi testimonio en libros para estudiantes de leyes y psiquiatría.
Al final de la terapia, comencé a recuperar mi vida, a salir, a conocer gente y a hablar sin miedo. Para celebrar para celebrar el término de la terapia, fuimos todo el grupo de mujeres a un café. Fue este lugar en donde conocí a Sergio, quien ahora es mi esposo. Sergio era un joven atento, educado, caballeroso, sociable, pero yo vi en él mucho sufrimiento. Yo estaba apenas saliendo de esta tormentosa relación que duró casi 13 años, y lo último que quería era involucrarme en otra relación. Pero mi amistad con Sergio se tornó enigmática y divertida. Comencé a conocerlo, conocí a su novia y a su familia. Me fui involucrando de más con él. A pesar de que yo no era su tipo, ni él el mío, me agradaba mucho su personalidad y su forma de ser, la verdadera, no la careta que daba para todos los demás. Le ofrecí trabajar para él, siempre creí en su talento y sabía que podía ayudarlo a alcanzar sus metas. Los dos, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar y comenzamos una relación. Finalmente, me convertí en su amante. Un día llegué al café como habitualmente lo hacía, pero su novia estaba ahí. Tenían planes para salir en parejas con otros amigos. Sergio, que conocí, con otros amigos de Sergio, que conocían la relación que teníamos él y yo. Para poder ir con ellos y no meterlo en problemas con su novia, invité a un amigo. Cuando Sergio terminó de cantar en el café, fuimos todos a un karaoke. En ese lugar bailamos, tomamos. Durante algún rato su novia se desapareció. Nosotros, Sergio y yo, aprovechamos el momento para bailar, estar juntos y platicar. Cuando ella regresó, le pidió a Sergio que se fueran. A ella le encantaba hacerse la niña buena con él, así que ellos se fueron. Mi amigo me llevó a mi casa, pero antes de llegar noté que no llevaba mi celular y le pedí que volviéramos por él. Cuando regresamos al lugar, estaba por cerrar. Debido a esto, solo me permitieron entrar a mí para buscar mi teléfono. Una vez dentro, el dueño del lugar, que nos conocía porque Sergio y yo éramos clientes frecuentes, me llamó detrás de la barra para que buscara entre los objetos perdidos. Mi celular no estaba ahí. Cuando yo intenté salir, él comenzó a bailar frente a mí, pero yo le dije que me estaban esperando. En ese momento llegó otro hombre, me sujetaron con fuerza y me llevaron al baño. Yo comencé a sentir miedo, sabía que estaba en peligro. Una vez, cuando estaba en el baño con ellos, sacaron un arma. El tipo colocó el arma en mi cabeza, me pidió que me arrodillara y que le hiciera sexo oral. Yo no tuve alternativa, tenía miedo, quería volver con mi hija. Mientras lo hacía, muchas cosas pasaban por mi cabeza. No tenía oportunidad de escapar, y cuando creí que no podían hacerme nada que no me hubieran hecho antes, me violaron. Cuando se cansaron de mí, me dejaron salir. El tipo tuvo el cinismo de darme para mi taxi. Yo estaba devastada, enojada. Sabía que esto me había pasado por estar en un lugar en donde no debía. Volví a mi casa y le conté a mi madre lo que había sucedido. Ella me dijo: no dramatices, ya deberías de estar acostumbrada. Entonces yo salí nuevamente. No quería que mi hija me viera en las condiciones en las que estaba. Fui con una amiga de Sergio y mía y le conté lo que había pasado. Todos culpaban a Sergio. Yo jamás lo hice. Durante un tiempo dejé de ir al café. No quería ni hablar con Sergio. Lo que me sucedió se hizo un chisme en el café. Todos se enteraron y culpaban a Sergio. Esto llegó a oídos de su mamá. Ella me habló
y yo le aclaré que de ninguna forma responsabilizaba a Sergio de lo que me había sucedido, pero que en ese momento no quería verlo ni hablar con él. Después de un tiempo, Sergio llegó a mi casa y reanudamos la relación que teníamos. Fue la única vez en la que él me dijo que quería estar conmigo y terminar la relación que tenía con su novia. Quería que intentáramos algo juntos. Años después, ya estando casados, nos enteramos que lo que sucedió aquella noche fue planeado por su novia. Ella desapareció mi celular y les pagó a esos tipos para que me violaran. Al poco tiempo de reanudar nuestra relación, nos fuimos a vivir juntos y los verdaderos problemas comenzaron. Al principio de mi relación con Sergio, acepté cosas que jamás había imaginado. Confiaba y apreciaba a su familia por aceptarme a mí y a su hija, y aun cuando no los conocía bien, me sentía feliz estando con ellos. Por otra parte, el que mis abuelos no aceptaran mi matrimonio con Sergio era muy doloroso para mí, pero yo sabía que algún día ellos aceptarían y entenderían mi decisión de estar con él. Mi relación con Sergio fue siempre difícil y complicada, pero todos los sacrificios y dolor valieron la pena. Él cambió totalmente. Ese joven inmaduro, acomplejado, mentiroso, perezoso, inseguro, ese Sergio murió. El hombre que está a mi lado ahora es totalmente distinto. Yo resistí y luché por ambos. Jamás perdí la fe. Sabía que tarde o temprano Dios respondería para mí. Mi hija es hoy una joven de 15 años que nos ama y nos respeta. Hemos conseguido hacer de ella una persona segura, feliz y confiable. Tiene grandes metas y nosotros estaremos siempre para apoyarla y dirigirla de la mano de Dios. Mi relación con Sergio es excepcional. Somos amigos, somos amantes, cómplices, nos apoyamos y nos respetamos siempre. A veces hay diferencias como en todas las relaciones de pareja, pero somos capaces de platicar y formar acuerdos. Todo esto, todo lo que vivo el día de hoy, se lo debo a Dios. Las luchas no han acabado. Aún no estoy dada de alta en cancerología, pero tengo la certeza de que estaré bien, porque son demasiadas las cosas que aún tengo por hacer. Este es nuestro testimonio. Esta es la segunda parte. La primera parte fue cuando mi esposo relató su testimonio personal y el testimonio juntos. Vamos a poner aquí en la pantalla, ojalá se logre ver bien. De cualquier forma vamos a agregar los datos. Si ustedes desean contactarnos, conocen a alguna persona a quien nuestro testimonio les pueda servir, estamos en la mejor disposición de leerlo, de darlo personalmente o de hacérselo llegar algún correo electrónico, por Messenger, en fin, buscaremos la manera de hacerlo. Estos son los datos, espero que se vean ahí. Si no, como les menciono, vamos a subirlos junto con el testimonio. Les agradecemos mucho su atención. Les mandamos miles de bendiciones y esto lo hacemos para la honra y la gloria del Dios vivo, al cual servimos. Transformó nuestras vidas, transformó nuestros corazones y nos mantiene aquí. Muchas gracias.